Muy bien, entonces vamos a hablar de las direcciones o del direccionamiento IP. Cada computadora que está conectada a una red tiene una dirección única de 32 bits. Eso es importante, 32 bits, separados en 4 grupos de 8. ¿De acuerdo? Poco a poco vamos a ir viendo cómo está lo de los bits. Entonces una dirección P tiene 4 grupos de 8 bits que al final hacen 32. Esta dirección se utiliza en toda conexión. Las direcciones IP constan de 2 partes. La primera de estas partes es la dirección que identifica la red a la cual pertenece un equipo o un dispositivo. La segunda parte identifica el host. Cuando hablamos de host, hablamos de dispositivo final, y cuando hablamos de dispositivo final, hablamos de una televisión, una computadora, o un teléfono, etc. Entonces, si yo les digo, agréguenme un host, les estoy diciendo, agréguenme una compu, o agréguenme un teléfono, o qué sé. Para mayor sencillez, se utiliza la notación decimal de punto, y por eso está dividido. Entonces, si nos damos cuenta que hay 1, 2, 3, 4. 4 partes de 8 bits. ¿Cómo sé que hay 8 bits acá? Un bit es representado por un 1 o por un 0 en informática. Entonces vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? Todos los datos que transmitimos a través de la red se van como unos y como ceros. Entonces, por esa razón está dividido en bits. Entonces vemos que hay 8, 8, 8 y 8. Dependiendo de la clase de IP o del tipo de dirección IP, hay una parte de red y 3 de host, o 2 de red y 2 de host, o 3 de red y una de host. Entonces, eso lo vamos a entender adelante. Por favor, tomar nota de lo que les estoy diciendo. Es una información bastante teórica, pero que nos va a servir para resolver una pequeña hoja de trabajo. Entonces, las direcciones de redes, o existen 5 clases, lo que les mencionaba ahorita hace un momento, según las direcciones de IP. La primera clase se llama clase A. Entonces tenemos clase A, B, C, D y E. El primer bit de la dirección IP es un 0 en la clase A. Los siguientes 7 bits identifican a la red. Los últimos 24 a la computadora o al host. Entonces vemos que el número de la dirección IP va a ser 2 elevado a la 24, que va a ser como esto que está aquí, 16.777.16. Esa es una dirección IP tipo o clase A. Luego de eso, tenemos la clase B. Los dos primeros bits son un 10, es decir, un 1 y un 0. Los 14 bits siguientes identifican a la red y los 16 siguientes a la máquina. Entonces vemos que aquí hay una dirección IP de como de 2 elevado a la 16 potencia y 65.536. Esto lo vamos a entender un poquito más. O sea, que mejor les voy a buscar una imagen. Clases para hablar de las clases. Como les había mencionado, hace un momento, ahí está, ¿eh? Esta me parece. Como les había mencionado hace un momento, las direcciones IP tienen diferentes clases, de la A a la F, creo, a la E. Está muy feo. Esto no se mira bien. Ahora, esta tal vez la podemos entender un poco mejor, pero no sé si la logran ver bien. Ok. Entonces, se dividen en 4 grupos de 8 bits. Cuando una dirección IP empieza con 0, o mejor dicho, está entre el rango de 0 a 126, es una dirección IP clase A. 100, 1, 2, 3. Si se dan cuenta acá, hay 2 ejemplos. La primera es 10, entonces por eso sé que es clase A, porque está entre 0 y 126. Punto 52, punto 152, punto 65. Luego el segundo ejemplo dice 100. Es un número bastante diferente a 10, sin embargo, todavía está dentro de este rango, por lo tanto, es una dirección IP clase A. Entonces, 100.1.22.34. Ahora, el rango de la clase B es 128 hasta 191. Entonces, si se dan cuenta que hay 2 ejemplos.
Luego de la clase C, que es la más utilizada, está 192 hasta 223. Apunten esos rangos, por favor, que les van a servir. Muy bien. Les dije que eran 5, ¿verdad? Falta la D y la E. Aquí están estas dos. Aquí se miran mejor. Vemos que la D, si se dan cuenta, aquí empieza de la A, de la 0, digamos, hasta la 127, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya empieza la 128 en la clase B. Luego la 128 llega hasta la 191. Bien, cabal, esta es la última. Luego la 192 sería clase C y terminan a 223. Cabal, aquí está de 223. Luego de eso, la clase D empieza en la 224 y termina en la 239. Y la clase E empieza con la 240 y termina en la clase en la 255. Algo que es importante, la clase D y la clase E son direcciones IPs que no se usan frecuentemente, las usan más que todo en el gobierno. La C es la más común que nosotros vamos a encontrar y la A y la B pues también se usan como la C, pero no tanto. Entonces, cuando hablamos de direccionamiento IP estamos hablando precisamente de eso. Ya vimos que está la clase B, allá del otro lado tal vez lo pudimos entender mejor, la clase C, la clase D, la clase E, ¿verdad? ¿Tienen ustedes alguna duda hasta ahorita? No, profe. Muy bien, gracias. Entonces, la notación de las direcciones de red se puede expresar de forma decimal, que como ya lo vimos, 192.168.1.0, por ejemplo. Cada bloque de 8 bits puede contener un máximo que varía entre 0 y 255. Nunca van a encontrar ustedes más de 255. ¿Por qué? Porque 255 es el último número que se puede representar con 8 bits. 256 ya sería con 8, 16, sabe, 32 bits, no estoy seguro. Y una dirección IP se puede expresar en la forma decimal y era lo que les decía. La clasificación puede expresar en forma decimal como sigue. Entonces veamos. Si es que pasa. Ya no pasa esto. Permítame, vamos a ver si pasa. No, ya no pasó. Algo pasó mal. La cosa es de que las direcciones IP se pueden expresar de forma decimal como están aquí. Sin embargo, todos los datos se transmiten de forma binaria. Por lo tanto, es importante saber convertir direcciones IP en direcciones binarias. Entonces, miren, pues, pregunto, ¿ustedes saben cómo convertir números decimales a binarios? ¿Sí o no? Hola. Yo creo que más o menos, bueno, por lo menos yo. Más o menos se recuerda, ¿verdad? Porque imagino que sí les enseñaron. Sí, Sí, que es que lo vimos. Va, miren pues. Vamos a hacer esto. Ve, aquí tenemos un pequeño ejercicio que es el que vamos a hacer hoy, de diferentes direcciones IP. Por ejemplo, 192.168.1.100, 130.125.23.20. Vamos a ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a dejarlo con 10. 224.236.25.
Esto es algo que van a tener que hacer de tarea, así que si quieren ir apuntándolo no hay ningún problema. Aquí es como de este tamaño. 68.5. Muy bien. Entonces, miren, tenemos todas estas direcciones IPs. Esta de acá, ¿qué clase será según lo que acabamos de ver? A, B, C, D, E. ¿Cuál es la clase de esta dirección? Según el primer octeto. Sí. Tipo C. Entonces aquí vamos a poner clase C. Y hay que convertirla a binario. Profe, pero eso para qué nos sirve. Poco a poco vamos a ir viendo para qué nos va a servir. Entonces, esta es clase C. Muchas gracias a quien respondió. Tenemos que convertir primero el número 192. ¿Cómo convertimos un número a binario? 192. Obviamente binario es de 2, entonces por eso vamos a dividirlo dentro de 2. Entonces ahí está, binario 2, arriba, muy bien. ¿Cuánto es 192 dividido 2? Vamos a ver. A ver, alguien que me diga. 96. 96. 96. Gracias, entonces 96 por 2, 192 supongo. 192. Ok, entonces miren, 192 menos 192, 0. Lo que nos interesa aquí es el cociente, que es este que está aquí arriba. El 1. Y lo vuelvo a dividir. Es decir, cambio esto de acá. Y este pasa para acá, 96. 96 dividido 2, ¿cuánto es? 48. 48. 48, 2 por 8, 16, 96. Y 96 menos 96 es igual a 0. Como todavía lo puedo dividir en 2, lo agarro de nuevo y lo vuelvo a dividir. Siempre hasta que ya no pueda dividir dentro de 2, ¿verdad? Entonces 2, solo que ahora aquí va a ser 48, aquí vuelvo esto, aquí vuelvo esto. ¿Cuánto es 48 dividido 2? 24. 24. Muy bien, 24 por 2, 48 y 0 otra vez. ¿Se puede dividir el 24? Sí. Sigo entonces. Vamos a dar para acá. 24, borro esto. ¿Cuánto es 24 dividido 2? 2. 12 por 2, 24. Y 24 menos 24, 0. ¿El 12 lo puedo seguir dividiendo? Sí, por lo tanto, lo voy a dividir. Vamos a ver. 12 dividido 2. Listo. Uy. Listo. Va. Híjoles. ¿Qué pasó aquí? Hice lo de marzo. Por el 2. Ahí está, cabal. Ahí va, aquí el 2. Listo, ahora es 12. ¿Cuánto es 12 dividido 2? 6 por 2, 12. 12 menos 12, 0. Excelente. ¿Puedo dividir el 6? Sí. Entonces, lo vamos a agarrar. 6, 0. ¿Cuánto es? 3 por 2, 6. 6 menos 6, 0. Excelente. Control C. Control V. El 3.
Aquí estaría el 3. ¿Cuánto sería ahí? 1 por 2, 2. Y 3 menos 2, 1. ¿Verdad? Y el 1 sí ya no se puede dividir dentro de 2, ¿verdad? A menos que sea 0.5, pero aquí queremos números exactos. Entonces ahí está mi número binario. ¿Cómo sé cuál es el número binario? Tomo desde el primer cociente, o sea, tomo el último cociente, perdón, y luego todos los residuos. Es decir, vamos a ver si aquí puedo poner una flechita. Ah, sí, sí puedo. Es decir, voy a tomar este es al revés, ahí está. Este de aquí, y luego todos los residuos. Entonces vamos a ver. Así es, Rosy, así es, afirmo. Aunque todavía no los estoy calificando, pero sí, así es, cuarta unidad. Entonces después tomo este, después tomo este, y así me vengo hasta que termino con el primer resultado. Este, pongámoslo para acá. Perdón que te interrumpa nuevamente. Solo para dejar bien claro, ya tenemos 100 puntos entonces con el profe Edson. O sea, la tercera unidad la cerramos con él. Y solo eso, permítanme yo ponerme de acuerdo, ya solicité a coordinación los cuadros de zona para que veamos si ahí falta o qué es lo que está pasando, porque estamos como en el limbo, ¿verdad? Pero hoy le voy a recordar yo al profesor Paniagua para ver si logró conseguirme esos apuntes o esos cuadros de zona. ¿De acuerdo? Y ya después les tengo yo una respuesta así bien concreta de los puntos que falten o que ya hayan terminado. ¿Estamos de acuerdo, Rosy? Ok, gracias, profe. Servir. Bueno, entonces miren pues, empezamos con el último cociente y agarramos todos los residuos al revés. Entonces quiere decir que 192 en número binario sería 11, o sea, este, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Punto. Y ahora tenemos que ver 168. Hagamos 168. ¿Algo tedioso? Sí. ¿Les va a servir? También les va a servir. Entonces, hay que hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, hay formas mucho más fáciles. Voy a hacer este 168 de otra forma. Miren, pues. Los números binarios tienen como base el número 2, porque tienen dos dígitos, el 0 y el 1. Me avisan a qué horas termina el periodo, porfa, si no me voy a pasar. El 0 y el 1, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cada uno de los números representa una potencia de 2. Entonces, si yo elevo 2 a la 0 potencia, ¿cuánto me da? Señoritas matemáticas. 2 elevado a la 0 potencia. No, 1, ¿verdad? Siempre va a dar 1. Vamos a ponerlo así. Miren, 1. 2 elevado a la primera potencia. Gracias, Mariana. Ahorita vamos a comprobar. ¿Cuánto sería? 2 elevado a la primera potencia o a la 1. ¿no me escucha, profe? 2 elevado a la primera potencia, ¿cuánto nos daría? 2. 2, 2, muy bien. Vamos a ver. 2, ahí está. 2 elevado a la 4 potencia, perdón, a la segunda potencia, ¿cuánto nos daría? 2 elevado al cuadrado. 4, 4. Vamos a ver, gracias, Diana. Vamos a ver si esto ya... Ahí está, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Va.
2 elevado a la tercera potencia. ¿Cuánto nos daría? 8, 8. 2 elevado a la 4. 16, 16. A la 5. 32, A la 6. 64, A la 7. 128, A la 8. Ay, no. 256. Va. Entonces, miren, pues, ahí tenemos una pequeña tablita que como no podemos pasar de 255, ya aquí, esta creo que está de más. Ahí está. Solo son 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? De la 0 a la 7. Ahí tenemos esa tablita. Para averiguar un número utilizando esta tabla, lo que debo de hacer es ir encendiendo, digamos así, es decir, colocar 1 a todos los números que sumados no se pasen del número que quiero encontrar. Me explico. Ahorita quiero hacer el número 168. 168 va a ser igual. Y empiezo yo y veo. Desde el más alto. 128. ¿Es mayor a 168? Me pregunto, ¿sí o no? Profe, una No. pregunta. No. ¿Sí? ¿Quién me va a preguntar algo? El orden de la tabla que no va de derecha a izquierda. O sea, ¿Eh? el 0 iría donde el 7. Esta tabla. ¿Ah? Lo ¿Cómo? que sucede es que aquí vamos a tomar al revés los números, o sea, del orden de los factores no altera el producto, dice ahí. Entonces, no es relevante. Lo único es que sí tiene que saber usted que si lo tiene así como yo, su número binario va de derecha a izquierda. ¿Va? Si lo tiene al revés, su número va de izquierda a derecha. No sé si me expliqué, ahorita le explico mejor. Entonces les preguntaba si 128 es mayor a 168, no. Entonces, encendemos este, digamos. ¿Y cómo lo encendemos? Con un 1. Ok, listo. 128 más 64, ¿cuánto es? Vamos a dar una calculadora. 128 más 64 es igual a 192. 192 es mayor a 168, ¿sí o no? sí, Sí, entonces no lo encendemos, lo dejamos apagadito, con un 0. Veamos la calculadora. 128 más 32 es 160. 160 es mayor que 168, ¿sí o no? No. Entonces lo apago. Y como me falta, perdón, lo enciendo. Entonces tengo 160 entre este y este. Y es 168. Y veo que aquí hay un 8, entonces pongo un 8. Y todos los demás apagados. ¿Verdad? Y mi número binario entonces sería, permítame que me mande un mensaje. Ahí está, gracias Diana, cabal así lo hicimos. Va, entonces vengamos a insertar y mi número binario vendría de aquí para acá. Si usted tuviera la tabla al revés, pues el número va a ir al revés, ¿no? Entonces, el segundo número sería 100, sería 110000.10101000. ¿Alguna duda de alguna de las dos formas de hacer un número binario? ¿Segundo? No. ¿No hay dudas? Muy bien, gracias. Entonces aquí el otro, si se dan cuenta, es un 1. Entonces el 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 8, porque es un octeto. Y el otro es un 100. Le damos aquí el 100. ¿Por qué el 1 puse ese? Porque 128 se pasa de 1, sí. 64 de 1, sí. 32 de 1, sí. 16 de 1, sí. 8 de 1, sí. 4 y 1 de 1, no. Entonces el 7 es. Y ya ven, es el mismo número que puse acá, solo que al revés. Para el 100, 128 se pasa, sí. 64 no, se enciende. 64 más 32 sería 60 y 30, 90, 96, no se pasa. Lo enciendo entonces, me faltarían 4, lo enciendo. Entonces, el último número, o el 100 sería 0, 11, 00, 100. ¿Dudas? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, señoritas, tenemos tarea que hacer. Voy a detener la grabación.